un 15% del total en los subsistemas, y en algunos casos, como es el de la educación secundaria y en el caso de Montevideo, está superando el 30% de los estudiantes. Cuando se estaba trabajando el plan de equidad, simultáneamente en una asamblea de nuestra asociación, se aprobó un proyecto que denominamos becas de inclusión para integrar también en nuestros centros educativos de AUDEC, son 175, niños y adolescentes que participan o fueran a participar del plan de equidad. Esta iniciativa fue presentada cuando se discutió la ENIA, la Estrategia Nacional de la Infancia, y también hoy seguimos con esta inquietud, hemos presentado la propuesta a nivel de Poder Ejecutivo. Docentes y directores del futuro. ¿Tendremos futuro en la educación? Bien, yo soy sumamente optimista en virtud de mis convicciones religiosas y también muy optimista por el voluntarismo de la razón, porque creo que mientras haya nacimientos, mientras niños lleguen al mundo, tendremos posibilidades de ir forjando el hombre nuevo y también un mundo radicalmente nuevo. La educación tiene la responsabilidad de introducir a los niños en la sociedad, transfiriéndoles las herramientas para ganarse la vida, y también tiene la responsabilidad de potenciar los dones y lo nuevo que trae cada ser humano a este mundo. Por esto que potencialmente hay futuro, un futuro que nos puede maravillar, y creo que el futuro de la educación puede ser más glorioso que las gestas del pasado que muchas veces nos gloriamos en contemplar, y entiendo que lo mejor para la educación todavía está por venir y que tenemos más futuro que pasado. Si bien con esta visión optimista, la situación de la educación hoy es responsabilidad de todos, de los centros educativos, de los condicionamientos dados por la situación de vulnerabilidad que viven los niños, adolescentes y sus familias, por los escasos recursos destinados a la educación, por el desempeño de los docentes y directores. Me parece importantísimo señalar que la responsabilidad del Estado de la situación de la educación es exclusivamente humana. Y para cambiarlo tenemos que asumir nuestra cuota parte. Una reciente encuesta a la opinión pública, que salió la semana pasada en un matutino local, hablaba de las causas, al menos lo que la ciudadanía pensaba sobre las causas de la deserción en el sistema formal de enseñanza, y divide las respuestas en 3 tercios. Una tercera parte dice que están los docentes que no tienen capacidad para motivar a los estudiantes, 17%, por el ausentismo docente, un 12%, dejando a los jóvenes sin clases en buena parte del año. Ese era un tercio. El otro tercio dice, de los entrevistados, se entiende que el problema radica en que los propios jóvenes no ven la utilidad en las cosas que se les enseña, un 20%, o porque en realidad lo que se les enseña no sirve para nada en la vida real, un 15%. Aquí tenemos el otro tercio. Y finalmente una tercera parte de los entrevistados opina que los jóvenes de hoy prefieren trabajar antes que estudiar. Esta percepción de la ciudadanía, que atribuye casi los 2 tercios de la responsabilidad de la deserción escolar a los educadores y directivos, nos tendría que llevar a fuertes cuestionamientos. Quiero colocar con fuerza este componente ético sobre la mesa, porque somos la única especie en este mundo capaz de hacernos o deshacernos, capaz de educarnos o deseducarnos, capaz de humanizarnos o deshumanizarnos. Y lo triste de estos procesos es que son siempre, o lo triste no, o lo real de estos procesos es que son siempre colectivos. Con la educación, con los centros educativos, tenemos en nuestras manos mucho poder y posibilidades para revertirlo. Por eso el problema o el desafío de la educación, en su raíz, entiendo que es ético, y estamos ante un problema ético que de nosotros depende.
para hablar de los docentes y directores del futuro es necesario ubicarnos en qué sociedad estamos. Necesitamos docentes y directivos para este siglo. Esta es una sociedad muy distinta de la que nacimos y en la que fuimos educados. Estamos en una sociedad del conocimiento y la información, en una sociedad multicultural donde la hegemonía está en manos de la economía. En la sociedad del conocimiento, lo más codiciado es el conocimiento porque tiene valor. Es el gran capital de la persona, de la comunidad y de la nación. Hoy los conocimientos caducan rápido, muy rápido, lo cual exige profesionales, docentes, en permanente formación y aprendizaje para transferir capital social a los educandos y especialmente a los más excluidos. En la sociedad del conocimiento, si no tenemos la habilidad y el deseo de aprender algo nuevo cada día desde la experiencia y la investigación y con disfrute, no sobreviviremos con idoneidad como para estar educando. En la sociedad de la información, los datos y los hechos se multiplican, la velocidad de la adquisición y comunicación se acelera. En esta sociedad necesitamos un educador que sepa usar las TIC, ser un buen navegador y buscador en un mundo de la información y convertir la información en conocimiento crítico y valorativo. En una sociedad que cada vez es más multicultural, se va transformando con nuevos fenómenos migratorios, y me imagino que de futuro se va a seguir dando más. Algunos que vienen buscando trabajo, gente principalmente de los pueblos andinos, y por otra parte las inversiones productivas nos traen personas de otras nacionalidades, Finlandia, China, indios, etc. Esto trae o traerá pluralidad y diversidad cultural, étnica, religiosa en la sociedad y en las comunidades educativas, y no solo en los educandos. Si no queremos replicar la cultura mesocrática y homogeneizadora que en algunos momentos la educación generó, la multiculturalidad requiere creatividad para no matar las identidades personales y colectivas, y más aún para ayudar a desarrollarlas y consolidarlas, viendo y viviendo la diversidad como una riqueza que se articula con una conciencia y un fuerte ejercicio de la ciudadanía. La primacía de la economía o de los sistemas económicos cada vez más globalizados, o mejor dicho, como me gusta decir a mí, la globalización del capitalismo, se difunde y nos hace más dependientes e interdependientes. La economía se hace más difusa y global, pero omnipresente. A la educación se le genera el difícil desafío de educar para ser persona y para la inserción en el mundo del trabajo, que muchas veces hace de la mercancía y el consumo su Dios y de la competencia exacerbada la forma de relacionamiento entre las personas y los pueblos. Este mundo que cambia y que nos trae nuevos desafíos, creo que nos lleva a nosotros a el reto y la necesidad de reinventar la escuela para no matar a la educación. Yo creo que tenemos que salvar a la educación y hay que reinventar la escuela. La escuela tiene que pasar de la institución burocrática que comunica conocimientos a ser una organización que aprende, que es capaz de fomentar un aprendizaje continuo y flexible. Reinventar la escuela para pasar de una escuela que enseña a una comunidad que aprende y así garantizar a los alumnos el derecho a aprender, a tener espacios de investigación, a generar vínculos de cooperación entre la escuela, la familia y la comunidad. En una sociedad del conocimiento y de la información, la escuela está llamada a ser una organización donde se aprende y el activo más importante de la misma es su gente, los educandos, los educadores y los directivos. No sé cómo ando de tiempo. Bien, quiero decir una palabrita sobre los directivos.
y sobre los educadores en este contexto. El centro educativo es un cuerpo vivo, una comunidad de personas. Y para ser un cuerpo vivo necesita mística, alma, espacios, estilo, pasión, dirección, norte, misión. El centro educativo es un lugar donde a la gente, a los distintos actores les gusta estar, disfrutan, donde lo pasan bien, donde participan, se involucran, donde se sienten cómodos. Para lograr lo que hablamos muchas veces de efecto establecimiento o el clima educativo, el director tiene que tener capacidad y autonomía de gestión pedagógica y administrativa, a fin de atender, dialogar y responder a las peculiaridades de la población local. Del director y de su equipo se espera la conformación y animación de la comunidad educativa, la formulación, implementación, evaluación del proyecto institucional y la puesta al día del mismo, ha de velar y promover a que la comunidad educativa participe activamente en el planeamiento institucional, toma de forma participada las decisiones necesarias y facilita la resolución de conflictos según la autoridad y potestades conferidas. Esto supone la capacidad de gestionar los recursos humanos. Desde mi experiencia y desde mi visión, yo entiendo que tiene que tener la posibilidad de elegirlos. Es decir, realizar la selección de personal teniendo presente la idoneidad profesional y la consonancia de las personas con el proyecto educativo, su misión y visión, así como los valores institucionales. Ideas que fueron saliendo hoy, la posibilidad de concentrar horas para lograr una mayor presencia de los educadores y el poder alcanzar la estabilidad que permanezcan en la institución por varios años. Los directivos o el director, desde una visión de conjunto, tiene que coordinar el equipo de educadores, velar para que cada uno cumpla su rol, hace de nexo entre los distintos grupos y con el entorno y favorece la comunicación, acompaña a los educadores en primer lugar en cuanto a personas y en segundo lugar en cuanto al ejercicio de su profesión. El director es el animador por excelencia, el articulador y gestor de la unidad detrás del proyecto educativo y no detrás de él. Y por eso promueve, convoca y orienta los espacios de participación y corresponsabilidad para el cumplimiento del proyecto institucional. Atiende la formación permanente de los educadores, promoviendo instancias de reflexión, animando y acompañando y evaluando los procesos e instancias formativas. Y creo que, por último, tiene que responder, tiene que dar cuentas a la sociedad, tiene que rendir cuentas con mecanismos rigurosos y precisos de los logros alcanzados en la institución educativa con los recursos invertidos. Los educadores. Para educar, según mi entender, no basta con maestros y profesores. En AUDEC participan 120 ONG, centros educativos, donde se desarrollan proyectos socioeducativos. La experiencia de la educación no formal pone en evidencia que muchos jóvenes desafiliados o expulsados del sistema educativo formal optan por estudiar en otro contexto y con otras propuestas educativas. Esto nos tiene que hacer pensar y cambiar. También en estos proyectos todos son educadores. El portero, la cocinera, el psicólogo, el trabajador social, el tallerista, el maestro, el profesor, el educador social, el sociólogo, etc. Por eso entiendo que se necesita otro tipo de educadores. Para educar a los niños y jóvenes hoy necesitamos educadores profesionales con otros perfiles además de los clásicos, quienes puedan llevar adelante la recreación y la animación, que no es lo mismo que ser profesor de educación física, quienes puedan realizar los procesos educativos en lo afectivo sexual y en la educación en derechos humanos, quienes puedan acompañar personalmente a los alumnos realizando tutorías, ayudándoles en la construcción de su propio proyecto de vida, que esto es mucho más de lo que puede hacer hoy un adscripto o un orientador vocacional, es un referente adulto que lo acompaña en su maduración humana, afectiva y académica. Educar supone la creación y construcción de vínculos.
entre el educador y el educando. Y esto no es posible sin el conocimiento de los alumnos, sus intereses, sus gustos, sus inquietudes. Necesitamos un educador que quiera estar y compartir con los muchachos y no encerrarse en las salas de profesores y maestros. Este tipo de construcción de vínculo demanda también centros educativos a escala humana, docentes con vocación y sumamente profesionales, y yo diría acá universitarios, con lo que implica la capacidad también de investigación. En la formación inicial, una palabrita sobre la formación inicial de los educadores. Me parece importantísimo cuidar mucho la práctica docente para que los practicantes no solo ganen en experiencia, sino que aprendan a aprender de ella y del trabajo de los otros colegas. Y también es necesario instrumentar procesos de inducción en los primeros años de trabajo de los educadores. No se les puede dejar solo. Los primeros años marcan el estilo de ejercer la docencia. La importancia de la existencia de diversidad de instituciones donde formarse los educadores. Para que exista pluralidad de modelos e identidades, la diversidad vista como una riqueza, si no lo admitimos en la formación docente, menos lo será luego en las instituciones y en el aula. La formación continua que se tiene que dar en cada centro educativo. Los educadores han de tener un plan de formación interno, con posibilidades de formación fuera de la institución y también con las posibilidades de al menos de pasantías o intercambios en el exterior. Un docente que quiera y que ama la evaluación de su propio desempeño. Los primeros interesados en ser evaluados han de ser los mismos educadores, por ello lo han de buscar y querer estas instancias, y en virtud de ellos promoverán que sus propios alumnos y compañeros puedan evaluarlos, así como también la dirección, y de esta manera la instalación de la cultura de la evaluación no es solo un proceso que se da desde la dirección, sino también desde cada uno de los docentes. Bien, después tengo una unidad donde planteo que hay una serie de inquietudes, de capacidades y de dones de los niños y de los jóvenes que tienen que ser atendidas y potenciadas desde la educación educativa, todo lo que tiene que ver con lo cultural, la danza, el teatro, los talleres de comunicación, etcétera, etcétera, porque entiendo que estas actividades, que a veces se le pone el rótulo de extracurriculares, estas actividades son eminentemente educativas y cuando se desarrollan por grupos de interés, los niños y los adolescentes aprenden a convivir, a desarrollar vínculos, a compartir, a crear, a comunicarse, a ejercer liderazgo, a responsabilizarse de su tarea y hasta terminan involucrando al mundo adulto. Concluyo. El camino a transitar es el del aprendizaje significativo. Este es un aprendizaje que atiende al hoy y que mira al futuro del niño, que propicia el gusto de aprender y que le sirva para su vida. Es un aprender experiencial de lo que le pasa y vive, que aprende a plantearse y a resolver los problemas, que lo hace protagonista del aprendizaje. Es un aprendizaje que es también eminentemente cooperativo. Es un camino donde el educando valora lo que aprende y cómo lo aprende. Hagamos que en nuestras instituciones, desde el rol de que cada uno de nosotros desempeña, los aprendizajes sean significativos, que lleven a aprender y que permitan una vida con sentido y con proyectos. Para que haya niños y jóvenes con futuro, necesitamos reinventar la escuela con una pluralidad de educadores y directores y equipos con un liderazgo capaz de articular las voluntades y energías detrás de un proyecto común. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Marcelo Fontona. Y ahora sí, para cerrar la mesa, las palabras de la licenciada Laura Mota, consejera del Consejo de Formación en Educación.
Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto estar hoy aquí compartiendo esta mesa y poniendo en debate el tema de los docentes, los directivos y el futuro de la educación en una palabra. En un espacio que me parece fundamental, que abre el CIPES, en el sentido de poner en debate los temas educativos, no solamente desde la perspectiva de los docentes, que somos quienes en general nos encargamos de estos temas, pero los temas educativos sin duda trascienden a los docentes, involucran a toda la sociedad. Y por eso esto de pensar en la educación al 2030 creo que también es muy acertado, porque cuando pensamos la educación, si la pensamos en el corto plazo, seguramente nos estamos perdiendo de mucho, porque la educación necesita de tiempos para desarrollarse y consolidarse, y porque los niños y los jóvenes que atraviesan por los sistemas educativos no permanecen tiempos de administraciones, sino que es a mucho más largo plazo. Entonces, pensar la educación no desde solamente el enfoque de una administración, sino desde el enfoque de largo plazo, nos lleva necesariamente a establecer acuerdos de larga duración, acuerdos que nos permitan construir a futuro y acuerdos que nos permitan construir sobre bases sólidas. Creo que nuestro país está caminando en ese sentido y esperemos que todos podamos contribuir desde nuestro lugar a que esto sea así realmente. En el 2030, ¿qué nos vamos a encontrar? Los doctores Calvo y Pellegrino señalan en un estudio que al 2030 se prevé que la población va a ser diversa y cosmopolita. Y eso ya nos está diciendo algo, que si bien hoy la población es bien distinta a la que solíamos tener en nuestro país y especialmente en los centros educativos, en el futuro la población del Uruguay también va a cambiar, porque las perspectivas poblacionales son de decrecimiento, de estancamiento poblacional, pero a su vez las corrientes migratorias están indicando que allí hay un cambio que puede ser sustancial. Y a eso vamos a tener que hacer frente y vamos a tener que pensarlo también desde la educación. Y también los cambios que necesita el país para el desarrollo como tal, el desarrollo económico del país, el desarrollo de su gente, depende mucho de lo que hagamos en la educación. Entonces, considerar la educación en el contexto de la sociedad y del país me parece que es absolutamente pertinente. En nuestro país se han dado algunos cambios educativos, como ya se señalaron anteriormente. En el año 2008, a fines del 2008, se aprobó la Ley de Educación, que implica algunos cambios interesantes que a mí me parece que, si le invoco con esto, a ver, ahí. Hasta hace un ratito funcionaba esto. Estamos en la misma. Bueno, ahora, la Ley de Educación entonces, que se aprobara en el año 2008 y se promulgara en el principios del 2009, trajo algunos cambios. Yo, de los cambios que se producen en la ley, solamente tomo 3 aspectos. El primero, cambia el marco institucional desde donde se realizan las transformaciones, y esto sí tendrá sentido en el caso de la formación docente.
dado que allí se establece la creación de un Instituto Universitario de Educación. Hoy estamos en un tránsito hacia ese instituto a partir del Consejo de Formación en Educación, que fue creado por esta administración con mandatos específicos que vamos a ver en un momento. Consagra la coordinación del sistema educativo. Siempre hemos tenido un sistema educativo cuya coordinación ha sido bastante laxa, flexible y a veces poco articulada. Uno de los grandes desafíos es que exista esta coordinación y que esta coordinación no solamente implica la educación pública, sino que implica la educación pública y privada, porque la educación en el Uruguay atiende desde los diferentes sectores a toda la población, y esto me parece que no es un tema menor, sino que es necesario considerarlo en su conjunto. A su vez, en esta coordinación del sistema educativo se crea el Sistema Nacional de Educación Terciaria, que tiene como objetivos promover la generalización de la enseñanza terciaria de calidad, impulsar la articulación de esfuerzos públicos, contribuir a formar capacidades acordes con el desarrollo productivo del país, contribuir a la dignificación de la profesión docente, así como a la formación de nivel universitario, constituirse en un sistema integrado en lo que se puede elegir variados trayectos, reconociéndose saberes adquiridos en los distintos niveles y modalidades, acelerar los procesos de descentralización compartiendo recursos con distintas instituciones. Esto que he leído rápidamente, parece que estuviéramos hablando de un mundo utópico, es hacia lo que nos encaminamos. Y depende de nosotros, y no digo solamente del Consejo de Formación y Educación o del CODICEN, sino de toda la sociedad uruguaya, cuán cierto sea estos pasos que tienen que ver con la articulación de un sistema y la creación de un sistema de educación terciaria en todo el país. Darle igualdad de derechos a los estudiantes de los diferentes departamentos del país no es menor. Tener que venir a estudiar a la capital exclusivamente para poder tener una educación universitaria es una desigualdad muy fuerte para los habitantes del interior del país. Entonces, garantizar un sistema educativo terciario universitario extendido a lo largo y a lo ancho del país es muy necesario y es un debe que tenemos en la educación uruguaya. Otro de los temas que cambia la Ley de Educación es que genera espacios de participación hasta ahora inexistentes. Teresita hablaba hace un rato de la importancia de los consejos de participación en los centros educativos. Esto es un elemento inédito hasta ahora, sobre todo porque se contempla la participación más variada y en donde se incluye también a la sociedad, a la comunidad en su totalidad. Y también se señalaba la relevancia de los centros educativos como motores de los cambios. Y creo que esta ley nos da una posibilidad en ese sentido, si obviamente sabemos aprovechar aquellos espacios que han sido creados. Como decía anteriormente, se crea el Consejo de Formación en Educación, que tiene por misión la de formar educadores, y no solamente docentes, sino educadores en un sentido bastante más amplio. Vamos a ver si ahí está. La misión de este Consejo es asegurar la continuidad y superación de la calidad educativa de las acciones de formación de grado y posgrado de docentes y educadores. Con esa mira de la creación de una institucionalidad universitaria, tenemos que velar no solamente por la formación de grado, sino también por la de posgrado. No podemos concebir una institucionalidad universitaria sin estos dos niveles de formación. Contribuir a al desarrollo profesional permanente de los docentes y educadores en servicio. No me voy a detener en esto porque fue abundantemente referido anteriormente y creo que es un tema sumamente importante al cual vamos a atender en todo este periodo. Concretar la instalación e implementación del IUDE.